Bienvenidos una vez más a Zona Blockbuster. El día de hoy les hablaremos acerca de una expresión artística muy interesante, el cine. Hablaremos desde su definición hasta detalles acerca de sus géneros, datos curiosos e incluso un poco de chisme cinematográfico. Una buena manera de empezar sería con una pregunta. ¿Qué es el cine? Bueno, el cine es un arte, pero también es una técnica. Cuando hablamos de cine, hablamos del arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes. Siendo el cine el séptimo arte, también es la técnica de proyectar fotogramas, de forma rápida y sucesiva para crear ilusión de movimiento. Así que vamos viendo qué cine no es el lugar en el que nos juntamos con nuestros amigos a gastar 200 en unas palomitas y hacer el ridículo para que nos dupliquen el combo. Sin miedo a darle un paro cardíaco al cinepolito. Exactamente. Ahora que sabemos un poco acerca de qué es el cine, podemos hablar sobre su surgimiento e historia. El cine inició como tal en el año 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron en una función pública varias escenas de la vida cotidiana de su tiempo, como la salida de los obreros de una fábrica, la demolición de un muro, la llegada de un tren o la partida de un barco. Desde entonces, el cine ha evolucionado enormemente. De la primera etapa de cine mudo pasamos al cine sonoro y de ahí llegamos al cine a color. Actualmente se ha desarrollado además el cine digital y el cine en 3D y 4D. Un dato curioso es que la primera proyección de cine solo duraba 46 segundos y fue presentada en marzo de 1895 en París, ante un círculo de intelectuales y empresarios de la industria fotográfica. Y no, Juan, no fue la del tren en la que la gente pensó que iba a ser aplastada, sino una en la que se podía ver a unos obreros saliendo de una fábrica. Sin embargo, el cine llegó a México casi un año después de su aparición en París, mientras que los hermanos Lumière pensaban que el cine era una invención sin ningún futuro. De todas maneras, aprovecharon todo lo que pudieron su nuevo invento para montar un negocio de donde sacar algo de dinero. Don Porfirio Díaz, el presidente, un auténtico chismoso amante de las novedades y avances tecnológicos, no queriendo quedarse atrás, hizo la petición de poder apreciar el novedoso invento. Es así que la historia del cine comienza en México, siendo así que Díaz recibe a dos expertos proyeccionistas enviados por los hermanos Lumière, y el 6 de agosto de 1896, Díaz, su familia y miembros del gabinete presenciaron con sorpresa y fascinación por primera vez en el país las imágenes en movimiento que se proyectaron en el castillo de Chapultepec llamadas vistas. En este podcast no solo nos centramos en la historia, así que hablaremos también un poco de otras cosas, como por ejemplo los tipos de cine que existen, o al menos los más importantes. Empezando por el cine de autor. Se denomina cine de autor aquel que se caracteriza por reflejar el estilo, las búsquedas, inquietudes e intereses de su realizador. Por lo general, este suele ser al mismo tiempo director y guionista de sus películas, ideal para las personas que tienen que hacer todo ellos mismos para que les guste el resultado. Por otra parte, el cine comercial. Como cine comercial se denomina todo aquel cine producido por la gran industria cinematográfica, cuyo objetivo fundamental es llegar al gran público con un producto de entretenimiento que produzca beneficios económicos. Es el cine que acostumbran a proyectar las salas de cine tradicionales. También existe el cine documental. Como cine documental, se denomina aquel que basa su trabajo en imágenes tomadas de la realidad, a partir de las cuales cuenta una historia. Existen distintos tipos de cine documental, los cuales probablemente veremos más adelante cuando hablemos de géneros de cine. Por último, el cine mudo, el cual es aquel de la primera etapa del cine, en que la proyección es silenciosa, de modo que no cuenta con el acompañamiento de sonidos ni voces. Por fin, nuestra parte favorita del podcast. Hablaremos acerca de los distintos géneros cinematográficos y también de algunas películas. Y cómo no, por fin un poco de chisme, que es lo que más nos gusta. Empecemos con, ¿qué es un género cuando hablamos del cine? Al hablar de géneros cinematográficos nos referimos al tema central de una película y podemos determinarlo según ciertos elementos que lo conforman. Por ejemplo, una película que se desarrolla en el Medio Oeste y cuyos protagonistas son vaqueros indudablemente debe considerarse como un western. Sin embargo, mientras más se fue desarrollando el cine como un arte, comenzó a ser común que los cineastas realizaran filmes más experimentales. Esta experimentación les llevó a mezclar géneros. De pronto ya no se podía hablar de una categoría única que perfectamente encapsule a una película. Un solo título puede pertenecer a géneros diferentes y los géneros también podrían entonces tener subgéneros. Empezamos esta lista de géneros con mi favorito personal, el terror. Por alguna razón, hay pocas cosas que las personas disfruten más que espantarse al ver una película, lo cual es el objetivo principal que tiene el terror.
Este objetivo se puede conseguir mediante varias formas, pero una característica esencial del terror es que la trama siempre debe tener una explicación racional. Lo que esto significa es que los actos cometidos en estas historias usualmente tienen como responsable a una persona común y corriente o a un animal. Uno de los subgéneros de terror más conocidos es el del slasher, en el cual el villano principal es un asesino. Quizás el ejemplo más conocido es el de Scream, la famosa saga creada por el director Wes Craven. Sin embargo, hay distintos subgéneros y una infinidad de películas según tu propio miedo o fobia. Solo se trata de buscar el indicado. En este género destacan escritores como Stephen King y directores como James Wan. Algunas obras que también podemos encontrar son El Conjuro, El Teléfono Negro, Babadook, Midsommar, Us y Terrifier. Como dato curioso y quizás consejo para tu próxima cita, ver películas de terror con alguien hace que se vean más atractivos mutuamente. ¿Por qué? Según distintos estudios, nuestra mente confunde adrenalina con amor. Es por eso que la próxima vez deberías invitar a tu chiquistriquis a ver una película de terror a tu lado. Y también un poco de chisme de película. ¿Sabías que el reparto de la película Masacre en Texas detestó rodar la película? Esto porque esta cinta tan icónica de terror tenía un presupuesto sumamente bajo. Por esto mismo, en las escenas en las que se observaban animales muertos eran reales, que el equipo encontraba cerca del set, así que ya se imaginarán que ese lugar olía peor que el baño central de camionera. Además, no había presupuesto para cambiar el vestuario de Leatherface, así que el actor tuvo que usar el mismo vestuario sucio durante todo el rodaje. Y en cuanto a la actriz principal, algunas escenas de heridas no fueron hechas con efectos especiales, así que fueron genuinas, sin mencionar el calor que hacía. La icónica escena final es la reacción real de la actriz llorando de felicidad porque no tendría que volver a grabar. Otro de los géneros más populares es el romance. El cine del romance posiblemente es el más fácil de identificar. En pocas palabras, si la trama de una película se centra principalmente en una relación romántica, entonces se puede decir que pertenece a este género. Sin embargo, aunque el argumento central debe enfocarse en dicha relación, lo que hace que existan varios subgéneros del cine del romance es el tono que se utiliza para contar la historia. También tenemos los thrillers románticos, cuyas historias están llenas de suspenso y que incluso pueden tener elementos de terror psicológico. Usualmente en este subgénero vemos relaciones bastante tóxicas, como es el caso de La fuga de Tony Scott. Pero como en todo género, hay distintos subgéneros, así como directores en los cuales destacan Michael Gondry y Sharon Maguire. Algunas obras destacadas podrían ser Diario de una pasión, Mujer bonita, El diario de Bridget Jones y 10 cosas que odio de ti. Un poco de chisme relacionado al género es que muchas de las escenas grabadas en Mujer Bonita son reacciones genuinas e improvisaciones por parte de Richard Gere y Julia Roberts, ya que al director le parecieron frescas y son sin duda un toque especial en esta película romántica. Vamos con la ciencia ficción. Las historias de ciencia ficción han existido desde que los seres humanos comenzaron a escribir. De hecho, varios de los libros más populares en la historia pertenecen a este género. Por esto, no es ninguna sorpresa que desde los inicios del cine este haya sido un género muy explorado. Estas películas se caracterizan por desarrollarse en un mundo donde la tecnología o los descubrimientos científicos alteran la vida cotidiana de forma significativa, pero muchas veces conservan elementos en la realidad. Además, también son conocidas por un uso de efectos especiales y su inclusión de escenografías futuristas. Un ejemplo de una película de ciencia ficción es Parque Jurásico de Steven Spielberg. En este género destacan directores como Stanley Kubrick y Steven Spielberg, así como las obras Volver al futuro, La naranja mecánica, El planeta de los simios y Solaris. Un dato curioso acerca de este género es que para elaborar el rugido del T-Rex en Parque Jurásico fueron mezclados sonidos de distintos animales, tales como elefante, tigre y cocodrilo. También existe el género de las biográficas. Como lo dice su nombre, las películas biográficas son aquellas que cuentan la historia de la vida de una persona. Puede que intenten cubrir toda su vida o que solo se concentren en una parte de ella. También puede ser que la información verídica se modifique mucho o poco para que una película funcione mejor. Pero es esencial que esté basada en hechos reales. Lincoln, del director Steven Spielberg, fue muy aclamada por la forma tan fiel en la que retrató la vida del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Algunos ejemplos de este género son Bohemian Rhapsody, The Dirt, Elvis, The Doors, Yo, Tonya, Blonde y Spencer.
La Pasión de Juana de Arco, en 1928, fue una de las primeras películas biográficas de la historia y se la debemos al cineasta Carl Theodor Dreyer, quien en 1928 rodó en blanco y negro y completamente muda La Pasión de Juana de Arco. Continuamos con el género de la comedia. A grandes rasgos, se puede decir que una película pertenece a este género cuando tiene el objetivo de causar risa entre sus espectadores. Sin embargo, lo que caracteriza a cada subgénero es el tipo de humor que se utilizan para entretener a las audiencias. Por eso, es uno de los géneros cinematográficos más populares que hay. Un ejemplo de película de comedia es Boda Sangrienta de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, que combina la comedia con el género del horror. Algunos ejemplos de películas de este género son Scary Movie, Super Cool, Son como niños y ¿Dónde están las rubias? También encontramos directores como Charles Chaplin, Jonathan Dayton y Valerie Faris. A continuación hablaremos del drama. Puede que este género sea el más controversial, ya que es tan extenso que, en teoría, podría cubrir la mayoría de las películas. De hecho, se puede decir que el drama es la base de todas las obras cinematográficas. En términos muy simples, una película se considera como cine de drama cuando su narrativa gira en torno a un conflicto que lleva a que ocurran sucesos dramáticos. Para comprender lo extenso que es este género, consideremos que tanto Sin lugar para los débiles de Irán y Joel Cohen como El diablo viste a la moda de David Frankel se pueden clasificar como películas dramáticas. Como ejemplos para esta categoría tenemos La Sociedad de los Poetas Muertos, Ahora o Nunca, El Padrino, Taxi Driver y Whiplash. Casi para terminar, también tenemos el género de acción. Las películas de acción son aquellas en las que los protagonistas deben pasar por varias situaciones de peligro. La trama pone su fuerza e inteligencia a prueba para lograr un objetivo. El riesgo es un elemento clave de este género, y para que una película pertenezca a él, debe incluir muchas secuencias de acción. Estas secuencias pueden ser persecuciones automovilísticas, peleas uno contra uno, misiones en las que se debe pelear contra el tiempo, como por ejemplo la desactivación de una bomba, o escenas en las que el héroe debe escapar de alguna trampa diseñada por un villano. Un ejemplo de película de acción sería John Wick de Charles Stahelski. Otros ejemplos podrían ser Depredador, Rápidos y Furiosos, Matrix, Rocky, Top Gun y Spider-Man. Destacan directores como David Leitch, John Collet-Serra y Gareth Evans. ¿Sabías que Sylvester Stallone, protagonista de Rocky, debido a su situación económica, llegó a tal extremo que se vio obligado a vender a su perro ante la imposibilidad siquiera de alimentarlo? Algunos medios dicen que lo entregó a un hombre por solo $25. Pocas semanas después, consiguió vender el guion de Rocky, película que también protagonizaría, y al recuperar el dinero, volvió a comprar a su perro. Por último, tenemos el cine de animación. La animación es la técnica que da sensación de movimientos a imágenes, dibujos, figuras, recortes, objetos, personas, imágenes computarizadas o cualquier otra cosa que la creatividad pueda imaginar, fotografiando o utilizando minúsculos cambios de posición para que, por un fenómeno de persistencia de la visión, el ojo humano capte el proceso como un movimiento real, mientras en el cine de imagen real se analiza y descompone un movimiento real, 24 imágenes por segundo. En el cine de animación se construye un movimiento inexistente en la realidad, desde 24 hasta 8 imágenes por segundo. Algunos ejemplos son Coco, Shrek, Coraline, El cadáver de la novia y Mi vecino Totoro, destacan directores como Wes Anderson, Tim Burton, Yoshifumi Kondo y Andrew Adamson. Con eso terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Esperemos hayan disfrutado o al menos aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente episodio de Zona Blockbuster.